Solo pude tenerlo durante 12 años. Y eso me entristece y me duele mucho. Georg Bursta, empleado de la Fiscalía Federal Alemana, asesinado en 1977 por la RAF o Fracción del Ejército Rojo. Así se llamaba la organización terrorista de extrema izquierda fundada en Alemania en 1968. Sigo sintiendo hasta hoy el vacío que dejó. Andreas von Mirbach, diplomático alemán, asesinado por la RAF en 1975 en Estocolmo, la capital sueca. En aquel entonces, yo apenas tenía 2 años. Me parece bien saber lo que pasó. ¿Quién lo hizo? Arik Kranenburg, policía neerlandés, asesinado en 1977 en Utrecht, Países Bajos. Para aquellos que eran niños cuando asesinaron a sus padres, la larga sombra de la RAF se extiende hasta el presente. Karlsruhe, Linkenheimer Allee, al sur de Alemania. En 1977, el fiscal general Siegfried Buback es asesinado aquí. Su chofer, Wolfgang Gebel, también muere en el tiroteo. Por casualidad, ese día también se encuentra en el auto Georg Bursta, el padre de Sabine Reichel. La noche anterior hubo un partido internacional. Lo vimos juntos. Estuvimos bromeando, haciendo tonterías. Y esa fue la última vez que lo vi. Georg Bursta y su esposa Marga tienen 3 hijos. Al principio es chofer en la Fiscalía Federal Alemana. Más tarde se convierte en jefe del servicio de transporte. Es la época en la que cobra fuerza el terrorismo de la RAF. Mi padre siempre decía, no tienes por qué tener miedo. A nosotros los pequeños no nos van a atacar. Y era lo que mi padre le decía para tranquilizarla. Georg Bursta intuye que su jefe está en el punto de mira de la RAF. Su esposa no sabe que esa mañana se encuentra por casualidad en el auto del fiscal general. Mi madre pensaba, bueno, está en la oficina. Entonces intentó llamar a mi padre. Y después de mucho tiempo sonando, alguien contestó y le dijo que él también estaba allí. Y ella seguía pensando que lo habían llamado para que fuera al lugar de los hechos. Entonces le dijo que cuando llegara a la oficina, la llamara. Pero Georg Bursta ya no volverá a la oficina. El padre de Sabine Reichel muere 6 días después en el hospital a causa de las heridas de bala. La situación empeora aún más para la familia. El padre de Georg Bursta se derrumba por el asesinato de su hijo. 4 años después del atentado, mi abuelo se suicidó en nuestra casa porque no pudo soportarlo, ya que era su único hijo. Y eso fue otro golpe del destino. Yacen juntos en una tumba en el cementerio de Ettlingen, cerca de Karlsruhe. 2 víctimas olvidadas del terrorismo de la RAF. Solo pude tenerlo durante 12 años. Y eso me entristece y me duele mucho. Y con la edad me doy cuenta de que cada vez es peor. También esta nostalgia. Aunque hayan pasado tantos años, ser así toda la vida se quedará con nosotros. En Hamburgo vive un hombre que comprende muy bien los sentimientos de Sabine Reichel. Klaus von Mirbach también perdió a su padre a una edad similar por un atentado de la RAF. Lo quería mucho y era muy importante para mí. Y sigo sintiendo hasta hoy el vacío que dejó.
Era un padre extraordinariamente cariñoso. En su presencia me sentía infinitamente a gusto. Era un modelo a seguir. Como padre, yo quería ser tal y como él había sido conmigo. Era muy musical. Le gustaba tocar la armónica y lo hacía muy bien. Cuando estábamos enfermos, nos animaba tocándonos la armónica. Era único. Andreas von Mirbach es oficial del ejército alemán y diplomático. Eligió deliberadamente la profesión de soldado porque estaba dispuesto a defender con las armas que siguiéramos siendo una sociedad libre. Era consciente de que eso podría costarle la vida y nosotros también lo sabíamos. Cuando se convirtió en diplomático, seguramente no se lo había imaginado así. Junto con su esposa y sus gemelos, es destinado como agregado militar a la embajada alemana en Estocolmo. El pequeño Claes asiste a la escuela alemana. Entonces llega el 24 de abril de 1975. Un comando de la RAF ataca la embajada. Los terroristas toman rehenes. Quieren liberar a sus cómplices encarcelados en prisiones alemanas. El agregado militar Andreas von Mirbach debe transmitir las demandas de los terroristas. Pero el gobierno de Alemania Occidental de entonces no quiere ceder al chantaje. En los pasillos de la embajada comienza una guerra de nervios. Todos los rehenes son reunidos en una sala de conferencias. Y entonces entraron en esa sala y preguntaron, ¿quién es von Mirbach? Según los testigos, mi padre respondió con voz firme, soy yo. ¿Fue von Mirbach como oficial un objetivo claro de los terroristas? Una de las muchas preguntas pendientes. Pienso mucho en las últimas horas de mi padre, porque debió sufrir muchísimo. Las demandas de los terroristas no se cumplen, por lo que asesinan cruelmente a von Mirbach. Le dispararon 5 veces en las 4 extremidades y en la cabeza. Estuvo consciente todo el tiempo y luego lo empujaron cabeza abajo por unas escaleras. Unas escaleras frías y duras de piedra. Las vi por primera vez décadas más tarde y no podía creer cómo se podía empujar a una persona cabeza abajo por unas escaleras así. Sí, y probablemente estuvo allí tumbado durante 1 hora, jadeando, gimiendo y en parte gritando. Fue innecesariamente cruel. Andreas von Mirbach muere horas más tarde en el hospital. Por la noche, los terroristas también disparan al consejero de la embajada, Heinz Hildegard. Entonces su ataque se descontrola por completo. Probablemente por accidente activan sus trampas explosivas. Los 6 rehenes restantes resultan gravemente heridos y 2 terroristas mueren. La embajada queda devastada. Al servicio religioso le siguió la ceremonia fúnebre militar en el aeropuerto municipal de Bromma. Los asistentes, profundamente conmovidos, presenciaron cómo los familiares se despedían de los fallecidos. Primero, la señora von Mirbach con los niños. La República Federal se encuentra ahora en confrontación directa con los terroristas. Para el próximo juicio contra los líderes de la RAF se construyó un edificio judicial especial en Stuttgart-Stammheim, justo al lado de la prisión de alta seguridad. Es obvio pensar que la RAF podría intentar de nuevo liberar a los presos, lo que preocupa a las posibles víctimas de secuestro. Karlsruhe, un lugar fatídico para Hans Eberhard Schleyer. Su padre, el presidente de la patronal Hans Martin Schleyer, ya sabía entonces que era un enemigo para la RAF
y que tal vez también fuera objetivo de un atentado. Antes del secuestro, también había hablado de la posibilidad que se vislumbraba de que fuera secuestrado. Y a continuación de la cuestión de qué papel podía desempeñar el Estado. Y mi padre me dijo entonces, si ocurre algo así, aceptaré cualquier decisión del gobierno federal que sea justificable. La posibilidad se hace realidad. El 5 de septiembre de 1977 en Colonia. Con una brutalidad inconcebible, los terroristas de la RAF secuestran al presidente de la patronal y asesinan a sus 4 acompañantes. La República Federal de Alemania se encuentra en estado de excepción. Los secuestradores exigen la liberación de sus cómplices, recluidos en la prisión de alta seguridad de Stammheim. El gobierno federal gana tiempo. Hans Martin Schleyer permanece semanas secuestrado por los terroristas. Su hijo, un joven abogado, toma una decisión. Después de casi 6 semanas en esta situación, dije, puede que todo esto haya sido decisión de mi padre, pero después de 6 semanas, ya no es tolerable que aún continúe en esta situación. Para salvar a su padre, acude al Tribunal Constitucional Federal. Su objetivo es que los jueces de Karlsruhe obliguen al gobierno federal, mediante una orden judicial provisional, a aceptar las demandas de los secuestradores, es decir, a liberar a los miembros de la RAF en Stammheim. Sábado por la noche a las 22:10 comienza la larga noche en Karlsruhe. Los jueces tardan horas en llegar a una decisión. No se puede cumplir con el plazo de las 4. Nueva hora de la sentencia, 5:30. Gran tensión entre los implicados y los periodistas, cuando finalmente a las 5:45 aparece el tribunal. En este asunto, en nombre del pueblo, se dicta la siguiente sentencia. Se deniega la solicitud de adopción de una medida de urgencia. Más tarde, tuve la oportunidad de hablar con Ernst Bedia, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Federal, que participó en esta decisión junto con su Senado, y era evidente que el Tribunal Constitucional Federal había estado sometido a una enorme presión por parte del gobierno federal para tomar esta decisión. En ese momento tuve claro que, a menos que ocurriera un milagro, y eso no había ocurrido en 6 semanas, la vida de mi padre no solo estaba en peligro, sino que probablemente pronto llegaría a su fin. Porque en esos días ocurre algo más. Terroristas palestinos secuestran un avión de Lufthansa. Amenazan con asesinar a todos los rehenes a bordo si no son liberados los miembros de la RAF en Stammheim. 5 días después, en Mogadiscio, Somalia, la unidad especial GSG-9 libera a los rehenes. Casi todos sobreviven. A raíz de ello, los miembros de la RAF Bader, Enslin y Raspe se suicidan en sus celdas. La familia Schleyer teme ahora aún más por su padre. Porque nos encontramos en una situación en la que tenemos que esperar a nuestro padre, y por el momento no hay indicios que nos permitan suponer que este primer drama del secuestro vaya a tener un final feliz. Un día después, tras recibir una pista de la RAF, el cadáver de Schleyer es encontrado en Francia, cerca de la frontera alemana, en el baúl de un auto. El Estado no ha cedido al chantaje. Hans Martin Schleyer y su familia pagan el precio. La sentencia fue dictada. El gobierno federal ha obtenido, por así decirlo, una confirmación de su libertad de acción. Tengo que aceptarlo. Es la última instancia que tenemos en Alemania, pero pueden imaginarse que hasta hoy me sigue costando aceptar semejante decisión.
Orm Kranenburg no tenía ni 2 años en aquel entonces. Su padre, Ari, es policía en Utrecht, una ciudad universitaria en los Países Bajos. Allí también se busca a los secuestradores de Shlaya. Ari Kranenburg es asesinado a tiros cuando intenta detener a un sospechoso. El autor es Knut Folkert, miembro de la RAF. En el lugar de los hechos hay una placa conmemorativa que lo recuerda. Aquí murió Ari Kranenburg por nuestra seguridad, reza la inscripción. Orm Kranenburg no tiene recuerdos propios de su padre. En la pubertad jugaba al fútbol como un loco. Los padres de los demás siempre estaban al borde del campo. Y el mío no estaba allí. Sí. Y ahora yo mismo soy padre. E intento hacerlo lo mejor que puedo. Pero por supuesto, no he tenido ningún modelo a seguir. Sin embargo, en un sentido, el padre fallecido se convierte en un modelo a seguir para el hijo. Para mí era algo natural, porque se esperaba de mí que también fuera policía. Y así lo hice. No me importaba. De todos modos, la escuela no me interesaba especialmente, así que me metí en la policía. La profesión del padre se convierte también en la profesión del hijo. Desde fuera, todo parece muy lógico y natural. También debí soportar una gran carga. En la policía se hacen muchas cosas. Hay cosas que son divertidas, pero hay muchas cosas que son desagradables. Si presencias un grave accidente de tráfico mientras estás de servicio y acto seguido te llaman para ir a otro sitio, no tienes tiempo para procesar las cosas. Se espera de ti que seas un policía duro, porque eso es parte de tu trabajo. Y mucha gente no sabe cómo te hace sentir eso. El policía duro no se siente cómodo en su papel. Y su vida privada tampoco es como él desearía. En aquella época tenía una relación turbulenta con mi exmujer. Nos casamos 2 veces, nos divorciamos 2 veces, volvimos a juntarnos. Pero las cosas no funcionaban bien. Yo no estaba bien, tampoco económicamente. Y entonces vendí expedientes policiales. Alguien quería saber qué había en el sistema sobre una persona. Se lo di y recibí dinero a cambio. Hasta que me descubrieron, después de haberlo hecho durante mucho tiempo. El caso de Orm Kranenburg llena los titulares de los Países Bajos. El hijo del héroe de Utrecht, acusado de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, condenado a varios años de prisión. Puede que suene estúpido, pero en realidad estoy agradecido por el tiempo que pasé en la cárcel. Necesitaba ese tiempo para dejar atrás ciertas cosas, para reflexionar seriamente sobre mi vida y para dar pasos hacia el futuro. Ahora dice que hacerse policía fue una decisión errónea desde el principio. Hoy se siente de nuevo en libertad. Eso también significa que está libre de expectativas sobre cómo y qué debe hacer. Orm Kranenburg sabe quién asesinó a su padre, el terrorista Knut Folkert. Las demás personas que aparecen en este documental no saben quiénes son exactamente los asesinos de sus padres. Los antiguos miembros de la RAF que están en libertad hace tiempo conocen la verdad, pero guardan silencio. Los autores del crimen mantienen una férrea unión hasta hoy.
que los familiares tal vez encuentren la paz si al menos saben cómo se desarrollaron los hechos, pero no se encontrará la verdad mientras este colectivo guarde silencio. Tengo el mayor respeto por quienes consideran que esta es una cuestión fundamental, al menos en lo que respecta a los familiares de las víctimas, para quienes esto es muy difícil de soportar. Considero que el hecho de que sigan guardando silencio es una continuación indignante del delito. Como en su día con las SS nazis, no nos traicionamos unos a otros, nuestro honor es la lealtad. Hans Eberhard Schleyer intenta distanciarse de esta cuestión. En este contexto, no me afecta no saber quién disparó el último tiro. Saberlo tampoco me habría tranquilizado, ni me habría liberado de las preguntas, pero no quería dejar que eso me afectara de tal forma que se convirtiera en una carga a largo plazo. En el sótano de la Fiscalía Federal se encuentran aún hoy los expedientes de la investigación sobre los asesinatos de la RAF. A nivel jurídico aún quedan muchas preguntas pendientes y los procedimientos no han concluido. Un capítulo de la historia alemana que alcanza una y otra vez a los hijos de las víctimas. Hans Eberhard Schleyer, por ejemplo, tuvo que lidiar con la RAF en el ámbito profesional. En la década de 1980 era jefe de la Cancillería del Estado de Renania-Palatinado. Su superior, el ministro presidente Bernhard Vogel, recibe las peticiones de indulto de los miembros condenados de la RAF, y Schleyer se ve obligado a adoptar una postura al respecto. Sin duda una situación difícil para Hans Eberhard Schleyer. No solo es hijo de una víctima, sino también secretario de Estado en la Cancillería del Estado de Renania-Palatinado. En aquel entonces, el jefe de departamento responsable se acercó a mí y antes de entregarme el expediente me dijo: «Tengo aquí un asunto del que quiero hablar con usted primero». Y para mí quedó claro desde el principio que debía tratar esta petición de indulto de ambos como cualquier otra petición de indulto. Señor Schleyer, ¿le parece concebible indultar a terroristas? Por supuesto que me parece concebible. También debe haber indultos en casos de actos terroristas violentos. El indulto es, por así decirlo, un componente indispensable de nuestro Estado de Derecho. Todavía recuerdo una llamada telefónica, hoy se puede decir, de Franz Josef Strauss, que me llamó y me dijo: «No pueden indultar a estos dos terroristas de la RAF». La presidencia del partido opina unánimemente que tal indulto supondría un quebrantamiento del sentido de la justicia y no podría quedar sin consecuencias. Bueno, teníamos opiniones muy diferentes al respecto. Sigo creyendo que fue lo correcto. Sabine Reichel no quiere dar demasiado espacio en sus pensamientos y sentimientos a los asesinos de su padre. Pero es difícil y lucha por ello cada día. Llevan 47 años dirigiendo mi vida. Ni siquiera puedo odiarlos, porque el odio también te consume. No quiero odiarlos. No se trata de eso. Estoy firmemente convencido de que el odio y los sentimientos de venganza son totalmente legítimos, pero que, en última instancia, tienen un efecto negativo en quien lo siente. Te destruyen más de lo que te benefician. Quizás también porque he avanzado tanto en mi proceso de superación que no lo necesito. No tengo ningún sentimiento serio de venganza, ni tampoco odio. Algo que nunca dije es que cuando todavía estaba en la policía, descubrí dónde vivía Knut Folkerts. Y entonces, en un ataque de confusión mental, tomé mi arma reglamentaria y conduje hacia la frontera alemana. A posteriori, me alegro mucho de haberme dado cuenta a tiempo y haber dado media vuelta. Esto demuestra la situación en la que me encontraba y lo que me había causado. La herida sigue abierta.
Orm Kranenburg ha viajado con su pareja a la localidad alemana de Wiesbaden. Aquí, en la Oficina Federal de Investigación Criminal, se encuentra el arma con la que mataron a su padre. La BKA ha sacado el revólver de la sala de pruebas para él. Da un poco de miedo, pero también es interesante. Otra pieza más del rompecabezas. Quizás sea también algo así como un cierre.